Ver el domingo pasado, bueno verlos, saber que todavía están por acá. También estamos agradecidos porque finalmente ya nuestro querido hermano Percy salió de la operación bien. Acá estamos con Charito también, con Miguel por allá. Y una de las cosas que más le disfrutó Percy fue poder ver que sus dos piernas tenían el mismo largo. Amaneció así, ¿no? Durmió con una pierna más corta que la otra y despertó con las dos piernas iguales y sin analgésicos. O sea, está haciendo un buen proceso y buen progreso también, ¿no? Todos sabemos que Percy no Duilo es como Iron Man, ¿no? O sea, es de acero. Es bravo. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, le damos gracias a Dios también, a todos los que han venido hoy, a todos los que están colaborando, sirviendo, a todos los maestros de niños, preadolescentes, adolescentes. De verdad es bueno estar en la casa de Dios. Ayer tuvimos una reunión de compañerismo y de edificación con el equipo de Ministerio de Medios y de Músicos. Fue un buen tiempo. Terminaron jugando varios jueguitos de mesa. Fue un buen tiempo en todo. El Señor se glorificó en la palabra. También en lo único que no se glorificó fue en la piconería de los juegos. Pero sí hubo una buena amistad, ¿no? Se estrecharon vínculos entre los hermanos. Amén. Bueno, yo tengo que compartir acá una palabra que va a ir desarrollándose en diferentes aspectos. Me conocen que muchas veces comparto series, ¿no? Y en este caso, el título de esta serie es el siguiente: Súbitas interrupciones. Súbitas interrupciones. Voy a compartir un poco sobre este tema, porque a lo largo de la palabra nosotros encontramos que no todo sale como uno espera, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado en la vida que no todo sale como uno espera? ¿No? Uno planea muchas cosas y de pronto, ¿no? O sea, desde alguien que planeó tener 2 hijos y ahora tiene 4, ¿no? Eh, Hasta alguien que planeó tener 5 hijos y no pudo tener. O sea, en realidad los cambios en nuestras agendas son muy naturales. Yo creo que es algo que ya deberíamos nosotros saber muy bien y estar plenamente convencidos que el Señor tiene planes diferentes a los nuestros y que la vida no siempre sucede como nosotros queremos que suceda, ¿no? Y en ese sentido, cuando nuestra vida va siguiendo un curso, de pronto suceden esto que yo llamo súbitas interrupciones, que Dios como que de pronto aparece en la escena y cambia los planes o utiliza a alguien para aparecer en la escena y cambiar los planes que de otra forma habrían seguido quizás su curso y habrían sido quizás para nuestro perjuicio. Así que quiero que me acompañen por favor al primer libro de Samuel, al capítulo 25. En esta primera parte, en este primer capítulo de nuestra serie, se va a llamar Abigail la negociadora. Abigail la negociadora. Podríamos decir la negociante, pero la negociante tiene un tono más de dinero y negociadora tiene un término más de relaciones y de tratativas, ¿no? Cuando hablamos de una persona que va a tratar con una situación de rehenes, no es un negociante, es un negociador, ¿no? Porque tiene que ver con una situación más que con una transacción. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, Abigail la negociadora. Para algunos de ustedes que no conocen la historia, quizás esto les va a sorprender. Para otros va a ser bueno porque vamos a poder refrescarnos en lo que ya hemos leído, pero vamos a poder interpretarlo de una forma muy especial hoy. Y cómo es que Dios también nos da modelos en la palabra para poder nosotros también imitar, examinarnos hasta qué punto nosotros podemos aprender de esta historia y en qué forma esto nos va a desafiar también, ¿no? Aquí vamos a leer bastante de la palabra, de hecho casi todo el capítulo 25, así que yo les pido, tanto a los que están presentes, que tengan a su mano la Biblia, porque vamos a leer y quiero que sigan la lectura, que no nos distraigamos, como también a las personas que nos siguen en las redes, que puedan mantenerse leyendo también los versículos que van a aparecer en la pantalla. Así que en este momento vamos a leer los primeros 8 versículos de 1 Samuel 25. Si lo tienes, puedes decir amén. Y puedes orar conmigo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones. Señor, yo te pido que esta enseñanza de la palabra no sea solo una redacción histórica, sino que sea una enseñanza de una palabra viva que pueda aplicarse a nuestros corazones. Nos disponemos para ello, Señor. No queremos dejar caer a tierra ni tus palabras fuera de lugar, sino que caigan en nuestros corazones.
no fuera del camino, no al costado, no entre pedregales, sino en tierra buena, fértil. Señor, que sea nuestro corazón así. Dame, Señor, la fluidez, la unción y la autoridad para poder hablar también tu palabra y oídos, Señor, ungidos a todos nosotros para recibirla también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces los primeros 8 versículos, prestemos especial atención. Dice la palabra del Señor: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y Y aquel varón se llamaba Nabal, di conmigo Nabal, y su mujer Abigail, a ver, di conmigo Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. A ver, solteros, ¿cuántos quisieran una mujer así? ¿No? Buen entendimiento y de hermosa apariencia. Se ganó la lotería, ¿no? O sea, tiene todo, ¿no? Pero el hombre, dice, era duro y de malas obras. ¿Cuántas solteras acá quieren un hombre así? Y dice, y era del linaje de Caleb, ¿no? Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Quiero que hacer una pequeña pausa aquí porque el contexto es el siguiente. David todavía no era rey, aunque ya había sido ungido rey. David todavía no era rey, aunque Saúl sabía que ese iba a ser su destino y por tanto lo perseguía. Era el momento en la vida de David en el que estaba huyendo de Saúl, en donde él había escapado y algunas personas lo habían seguido. Y él tenía lo que se llamaba comúnmente el ejército de David, ¿no? O sea, aquellos seguidores que estaban con él, y él tenía que buscar un paradero pues no conocido, ¿no? O sea, él tenía que moverse de un lado a lo cerrón, más o menos, ¿no? O sea, él tenía que estar de aquí, de acá, de acá, de acá, moviéndose para no ser ubicado, ¿no? O sea, él tenía que estar en diferentes lugares porque obviamente siempre habían los soplos, pues, ¿no? Oye, lo vi por acá, y llegaba Saúl, llegaba tarde, llegaba Saúl, llegaba... Y cuando llegó puntual, David le ganó el vivo, como decimos, y le cortó el manto, demostrándole, yo te he podido matar, pero no lo hice, ¿no? Más o menos es el contexto en el que esto sucede. David no es rey aún, aunque ya había sido ungido rey. Entonces, en esta situación, él estaba en un desierto, como dice aquí la palabra en el versículo 2, versículo 1, Parán, ¿no? En otras palabras, en un lugar alejado de una gran ciudad. Tan alejado que era la finca de Nabal, en donde él tenía que ser grande, ¿no? Y tenía que ser alejado porque es como las chacras acá, como las granjas acá en el Perú, que están lejos, ¿no? Y que no pueden estar pues en el centro de la ciudad. Tenía 3000 ovejas, ¿no? O sea, no eran 30, eran 3000. Tenía 1000 cabras, o sea, tenía una cantidad grande de riqueza este hombre, que al mismo tiempo era duro y de malas obras. Así que una lección para esos primeros 3 versículos: tener mucha prosperidad no significa ser bueno. Entonces seguimos. Versículo 4. Oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Esa es la producción en serie, 3000 ovejas, ¿no? Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, ¿no? O sea, suban ahí, vayan donde Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. ¿Qué es lo que está diciendo David acá? Nosotros, porque donde iba David y su ejército era una tierra segura, no pasaba nada. O sea, era como un batallón que iba a un lugar y ese lugar, si yo estaba cerca y ahí iba el batallón, yo estaba tranquilo porque ahí había un ejército que iba a cuidar toda esa región. Entonces David manda a estos jóvenes a Nabal, que es el dueño de la finca cercana a ese desierto, y le dice, nosotros hemos estado acá, hemos tratado bien a tu gente. No les ha pasado nada todo este tiempo. Hemos sido como protectores, hemos sido como vigilantes, como guardianes. No los hemos maltratado, sino más bien los hemos protegido. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, ¿no? Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día, ¿no? O sea, ha sido buena nuestra visita. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David lo que estaba diciendo es, tenemos hambre. Estamos acá viviendo en el desierto, no hemos producido nada, estamos como nómades y de alguna manera no estamos sembrando nada, no estamos cosechando nada y necesitamos nosotros que por favor ustedes nos
alimenten, ¿no? Lo cual habría sido algo completamente normal, toda vez que es como una especie de acuerdo y de transacción. Tú me proteges y yo te alimento. ¿Cómo no le vas a dar de comer al vigilante? ¿No? ¿Cómo no le vas a dar de comer al guardia? ¿No? Por eso es que a veces nosotros tenemos aquí una persona de seguridad afuera, ¿no? Y nosotros también siempre le decimos a la cafetería, por favor, llévenle un platito, llévenle un menú para que se alimente también. Y David va y envía a estos jóvenes, mejor dicho, y le dice, Nabal, nosotros hemos estado acá. Nunca has tenido ningún asalto, nunca has tenido ningún sitio, nadie te ha robado, nadie te ha conquistado, no ha venido un rey, nada, no te ha pasado absolutamente nada en todo el tiempo que hemos estado acá. Por favor, mi ejército tiene hambre, en otras palabras. ¿Nos puedes proveer? Entonces yo quiero hablar hoy sobre estas interrupciones repentinas, súbitas, interrupciones inesperadas. Quizás como todas las interrupciones son inesperadas, nadie espera una interrupción. David huía de Saúl y estaba con su ejército donde iban, y donde iban el lugar era seguro. Las tierras alejadas de Nabal también eran lugares seguros, así como el que les pide alimento. Pero Nabal tiene una actitud ante esto que es la que me sorprende, porque Nabal, acuérdense cuál eran sus dos características, que era duro y de malas obras, ¿no? O sea, lo que signifique duro, ¿no? Duro puede ser un corazón pues que no se apiade, duro que puede ser un corazón sin misericordia, malo, ¿no? Y de malas obras. Entonces Nabal, ¿qué creen ustedes que le responde a los jóvenes? Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y esa fue la respuesta que le hicieron llegar a David. Esa fue la respuesta de un hombre duro y de malas obras. Un hombre que no solamente era duro y de malas obras, sino que también era mentiroso, porque sabía muy bien quién era David. Todos sabían quién era David. O sea, el mismo versículo dice, ¿quién es David? Hijo de Isaí. O sea, es como, no, o sea, como decir, no sé, pero ¿quién es Nancy y su DNI es 0 tal, 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 ¿no? O sea, yo sé quién es, pero me hago el que no lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque soy duro y de malas obras. Eso es lo que era Nabal. ¿Cuántos de nosotros quizás no sabemos con quién estamos tratando? ¿Cuántos de nosotros, dice la palabra incluso, nos habremos topado con ángeles? Y no hemos sido generosos, porque hemos pensado en nosotros y hemos pensado mal del otro. Dios nos ha bendecido con alimento, pero no queremos compartir. Dios nos ha bendecido con economía, pero no queremos dar. Dios nos ha bendecido con salud, pero no queremos gastarnos por otros. Dios nos ha bendecido con tiempo, pero no queremos invertirlo en las cosas de Dios. Nabal, un hombre duro y de malas obras. Un hombre que no fue capaz de ser sensible a un ejército con hambre que le había dado protección. Un hombre ni siquiera que pudo ser agradecido. Por último, tú puedes ser duro, puedes ser malo, pero sé un poco inteligente, pues, ¿no? O sea, si eres duro y malo, por lo menos sé astuto y aprende a dar de comer a los que te van a proteger. O sea, porque no solamente es duro y de malas obras, sino era tonto también. Porque incluso los duros y de malas obras saben muy bien hacer cosas estratégicas para su propio beneficio. Pero él no fue así. Se atrevió a eso teniendo en cuenta que eran 400 hombres del ejército de David y él tenía quizás solamente pastores y esquiladores. No tenía ejército. ¿Cuál fue la reacción de David? Dice el versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, miren acá, aquí empieza David, se armó David. Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. 600 hombres habían. Tomó solo 400 porque dijo, así dice Nabal. Nosotros que lo hemos protegido, nosotros que le hemos dado todo lo que, no hemos hecho absolutamente nada, ni siquiera hemos tomado alimento a la fuerza, como sucedía en la época del terrorismo en el Perú. Cuando sean terroristas o sean militares tomaban el alimento a la fuerza porque se tenía que tomar a la fuerza. No tomaron nada a la mala, como decimos. Pero él respondió así, ¿quién es David? ¿Cómo me voy a quitar yo
el pan que es mío? ¿Cómo voy a darle mi agua? Él tenía, pero no era capaz de compartir. Y ni siquiera eran enemigos, ni siquiera era otra nación, era su propia nación. Entonces David tuvo una reacción. David dijo, vamos a hacer algo con esto. Esto no puede ser. Y ¿saben qué? David es como nosotros, o nosotros somos como David. No estamos libres de tener reacciones. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido reacciones ante ofensas? A ver, levante su mano. Reacciones malas me refiero, ¿no? O sea, porque nos hemos molestado y nuestra primera acción siempre ha sido la venganza, ¿no? Yo te voy a enseñar algo. Tú no me vas a tratar a mí así. Yo soy esto, o yo soy aquello, o yo he hecho esto. Yo no merezco esto. Entonces David tuvo una reacción. No podemos decir que fue una buena reacción, porque ahora entenderemos todo el relato bíblico. ¿Tenía el derecho? Bueno, quizás tenía el derecho, pero aún así no fue una buena reacción. Generalmente las primeras reacciones no son buenas, ¿no? Las primeras reacciones son eso, reacciones, ¿no? Producto de nuestro malestar, de nuestra incomodidad, de nuestra ira, de nuestro deseo de venganza, de que estamos molestos. Y eso fue lo que hizo David. Reaccionó, ¿ya? Entonces, seguimos leyendo porque quiero llegar a un punto acá importante. Dice el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Acuérdense, de Abigail, ¿qué característica tenía? A ver, búsquenlo en su versículo. Más fuerte, ¿cómo? Buen entendimiento. Y buen parecer, ¿qué es? Los hombres dicen eso, ¿viste? Todas las hermanas dicen buen entendimiento, buen parecer. Pero bueno, dice que uno de los criados, ¿ya? Va donde la mujer de Nabal, ¿no? Va donde la mujer de buen entendimiento y de buen parecer, esposa del hombre duro y de malas obras. Y le dice, y le cuenta, porque Nabal no le contó a su esposa, esposos, seamos más abiertos, va a ser seguro para nosotros. Seamos más honestos, va a ayudarnos a nosotros mismos. Y entonces Nabal no le cuenta, pero ella se entera por el criado. Ella, al ser una mujer de buen entendimiento, no estaba metida en el chisme de querer buscar información. Ella no le estaba revisando su WhatsApp. Porque quizás sí, si se lo revisaba se iba a enterar, pero no. Ella renunció a ese tipo de información porque si algo quiere Dios que tú te enteres, te va a hacer llegar esa información. Porque va a ser para bien, no para destrucción. Entonces, dice la palabra, ¿no? Que Abigail, versículo 14, uno de los criados dio aviso a Abigail diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido, ¿no? O sea, los ha rechazado, en otras palabras. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Miren lo que le dice, mire este criado, ahorita vamos a hablar sobre el criado también, pero este criado le dice, estos hombres fueron buenos con nosotros, no nos faltó nada, nos fue bien mientras ellos estaban con nosotros, fue una buena sociedad, fue una buena compañía. Dice, versículo 16, muro fueron para nosotros de día y de noche, fueron un muro, nos protegieron. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas, ellos fueron un muro, nos protegieron. Abigail, esto ha pasado. Y tu esposo los ha rechazado. Ahora pues reflexiona, dice versículo 17, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo. Y contra toda su casa, o sea, contra mí también, contra ti también, Abigail. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, hablando de Nabal. Esta respuesta del criado, que fue una respuesta de verdad, una inquietud que fue desarrollada a través de contarle esto a Abigail, fue una buena inquietud. Fue algo bueno porque él le dijo, hay algo malo que tú no te has enterado y necesitas saberlo porque tú puedes hacer algo al respecto. Abigail, tú puedes hacer algo, tú eres importante, tú juegas un papel en esto. Tienes que intervenir, ¿no? Algo parecido, ¿se acuerdan ustedes a Esther, ¿no? Tú puedes hacer algo, tienes que intervenir. ¿No estás obligada? No estás obligada. Pero si lo que nosotros podemos hacer puede cambiar la historia, entonces lo debemos hacer. Si lo que tú puedes hacer puede cambiar el resultado de la salvación o condenación de alguien, entonces tienes que hacerlo. ¿Están escuchándome?
Es nuestra obligación. Aquello que es para el bien de alguien no se convierte en algo opcional, sino se convierte en nuestra obligación. La palabra lo dice de otra forma. El que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Abigail tuvo que ser definitivamente impactada por estas noticias, ¿no? Cuando le dijeron esto. O sea, ¿ustedes se imaginan a Abigail? ¿Qué? Este esposo, ¿no? No puede ser. Otra vez, porque no creo que sea la primera vez. Otra vez. No, y para que el criado tenga la confianza de decirle, es que tu esposo es un perverso, y ella no le diga nada al criado, quiere decir que, bueno, el silencio otorga, pues no. O sea, obviamente era un perverso. Y todo el mundo sabía que era un perverso. Y la mujer no podía darle la contra, porque era verdad. Quizás este siervo no tenía un gran cargo. Este era un criado más. Ni siquiera sale su nombre, porque no importaba el nombre. Pero es importante lo que él hizo, muy importante, porque él llevó una información a Abigail que la hizo tomar acción respecto a algo que era importante. Y yo no quiero que esta prédica sea solamente una prédica para poder aprender un poco de la historia, sino qué papel jugamos nosotros en esta historia es lo más importante. Porque tú puedes ser un Nabal, que no tienes idea por causa de que eres duro, que estás haciendo las cosas mal y tu destrucción está en camino. O puedes ser un criado que está preocupado por algo, pero puede hacer algo al respecto. O puede ser una Abigail, que no es ciega de la realidad, de lo que le rodea, pero aún así recibe las noticias y toma acción. Ahora vamos a avanzar con todos los personajes, porque definitivamente de los 4 personajes principales en esta historia, en alguno vamos a calzar. Y cada uno tiene su propio desafío. Versículo 18. ¿Cómo fue la respuesta de Abigail? Dice versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. ¿Ya les dio hambre? Y dice, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Estos son los secretos que sí vale la pena guardar, hermanas, porque son para el bien de tu marido. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, ¿no? Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. ¿Y venían para qué? Para matar, no venían para negociar más, no venían para pedir nada, ya venían a matar a Nabal y a toda su casa. Y dice que aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. ¿Cómo lo tomó David? Lo tomó como que, oye, yo lo he protegido, yo sé lo que él tiene, pero yo lo he guardado y no he tocado nada, y él me ha devuelto mal por bien. Y entonces, versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ningún varón. Ahora, pónganse a pensar en esto una vez más, les digo porque esto es importante, ¿no? David tenía quizás cierto derecho por ser autoridad de hacer esto, aunque en realidad fue una reacción que después Abigail lo hace entrar en razón. Pero quiero que vean esto, cómo es que nosotros muchas veces reaccionamos de una forma tan impetuosa, pero requiere de alguien como una Abigail para que nos haga entrar en razón. Y David dijo, no, o sea, yo lo he protegido y él me ha pagado mal por mal, él merece esto. Aquí tenemos lecciones para todos los gustos y para todos los hermanos de la iglesia, de verdad. Si no te calza uno, te calza el otro, pero de que te calza y tenlo por seguro, que vas a salir de aquí diciendo, yo he sido un Nabal, yo he sido una Abigail, o yo he sido un criado, o yo he sido David. La mujer fue una mediadora, como lo fue Abraham para con Lot, ¿se acuerdan? Se atrevió a mediar, ¿no? Como Ruth, como Abraham, cuando él mismo dice, discúlpame el atrevimiento, Dios, pero otra vez te pregunto, si son 45, y si son 40, y si son 30, los justos en Sodoma, ¿la destruirás? Perdóname la ultimita. ¿Y si son 10? ¿No? Porque así fue Abraham.
Su intención, ¿cuál era? Librar a esa ciudad, librar a la gente, no solo a su sobrino, sino librarlos a todos en realidad, porque él decía, no destruyas la ciudad. Él no fue y le dijo, déjame sacar a Lot, ¿no? Él dijo, no destruyas la ciudad. El corazón de Abraham le agradó a Dios porque era un corazón como el de Dios. Esos corazones son corazones negociadores y Dios sí negocia con ellos. Dios negocia con corazones como el suyo. Corazones que plantean algo por producto de compasión. Corazones que plantean algo porque están llorando por dentro y no quieren la destrucción del impío. Corazones que aman a sus seres queridos, aunque estos sean duros y de malas obras, pero negocian. No negocian para su propio beneficio, negocian para el beneficio de otro. Esto le agrada a Dios. Y Dios sí se sienta en una mesa de negociaciones con ellos. Dios se va a sentar en una mesa de negociaciones contigo cuando tú plantees los términos correctos con el corazón correcto. Y te va a escuchar. Lo hizo con Abraham. Lo hizo con con Esther. Y lo hizo también con Abigail. Y Abigail viene y le plantea todo eso. Yo he conocido muchas esposas así, negociadoras. Jesús, mi esposo es un terco y no oye consejos. Por favor, líbralo del mal. Señor, mi esposo es un poco idiota, pero ten misericordia de él. Dios mío, mi esposo es ignorante, no le tomes eso en cuenta. De verdad, lo has escuchado. Y ¿saben qué? Eso fue lo que hizo Abigail. Abigail no negó lo duro de su esposo, no negó lo perverso de su esposo, pero aún así ella entendía que había un pacto. Aún así ella entendía que si lo protegía a él, se protegía a ella. Aún así él lo cubrió. No le exoneró el pecado, no se volvió ciega a las faltas de él, pero fue capaz de trascender, de ir más allá de esos defectos que incomodan tanto a una pareja y poder pedir misericordia para este hombre perverso. Wow, esto de verdad es poderoso. Que tú puedas pedir misericordia por aquella persona mala, dura y perversa. Que tú puedas ser mediador y jugártela tú, porque ahí el primero que tenía que morir es Abigail. Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? Yo tengo 600 en mi ejército, ahorita he venido solo con 400. Tú eres una cosita en el camino, una arena. Te desaparezco ahorita. ¿Podía hacer eso, sí o no? Tenía la capacidad, tenía el poder. Pero luego que también vemos que David tenía ciertas virtudes ahí enterradas por la ira y el odio del deseo de venganza. Pero las tenía ahí. Porque si no, no hubiera prestado atención a lo que le dijo Abigail. O como Job decía, ¿no? Hablamos de orar por aquellos que quizás hacen mal, que ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes eso? Y decía, Señor, quizás mis hijos han pecado porque son necios. Por favor, perdónalos, no los destruyas. ¿Qué manera de orar? No es una oración ciega. Él sabía cómo eran sus hijos y aún así venía e intercedía por ellos. Abigail sabía cómo era su esposo. Y cuando decimos esposo podemos hablar cualquier tipo de persona que para ti puede ser inalcanzable por el Señor. Que para ti puede ser que Dios no pueda tocar, pero Dios sí la puede tocar. Que sea imperfecto, que sea terco, necio, duro, todo lo que tú quieras. Era una especie de negociadora que llevó muchas cosas delante de David. Y obviamente trajo comida y trajo todo, porque ese era el tema. Él había pedido algo que no se lo dieron, entonces él dijo, te voy a dar comida. O sea, trajo un montón. De verdad que trajo un montón de cosas. Pero para 3,000 ovejas y 1,000 cabras y todo lo que tenía Nabal, ¿cuánto dice que trajo? 400, 5 ovejas. ¿Qué es 5 de 3,000? De verdad, para librar la vida del hacendado, del patrón. ¿Qué es 5? O sea, yo estoy seguro que si ahí estuvieran en esa época los extorsionadores de ahora le habrían cobrado mucho más. Semanal. 5 ovejas. Y ella las trajo voluntariamente, junto con muchas cosas más. Y le costó, obviamente le costó a ella, pero todo lo hizo en secreto, porque ella dijo, yo tengo que librar a mi marido. Él ha cometido una necedad. Él no entiende lo que ha hecho. Pero lo que tú, querido hermano, puedes hacer como intercesor de otro tiene valor, siempre y cuando sea en los términos de Dios y siempre y cuando tenga el corazón de Dios. Tu negociación vale cuando no es para ti.
Tu negociación vale. Lo vemos en la Biblia. Repito, solamente 3 ejemplos que ahorita me vienen a la mente y yo sé que hay mucho más. Abraham con Lot. Abraham no intercedió por él. Abraham no le dijo, Señor, no destruya Sodoma. Me caería bien ampliar mis tierras. Dámelas a mí. Esther no dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy bien en palacio. Tú quieres mi bendición. El Señor me prosperará. Estoy acá cumpliendo la promesa de Dios. No me quites mi estado de equilibrio. Y finalmente Abigail también se la jugó porque ella debería haber sido la primera muerta. Cada vez que tú de verdad pones tu vida para poder expresar el amor y el corazón de Dios en beneficio de otro, el Señor se siente en la mesa para negociar. Tu palabra, tu planteamiento tiene validez. No te puedes conformar a algo que aparentemente es inevitable. No podemos, nosotros como hijos de Dios no podemos conformarnos a eso. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad, alguna persona enferma, no podemos decir, bueno, será voluntad de Dios. No podemos decir eso, porque decir eso implica que no tenemos ninguna capacidad de negociación por un tercero. Podemos negociar, por supuesto que podemos negociar, porque Dios se mueve por compasión, y si nosotros nos movemos por compasión y venimos y pedimos por alguien, ¿cómo es que Dios escucha? ¿Cómo Jesús atendió y sanó a ese paralítico cuando sus 4 amigos, el paralítico no pidió ayuda, pero los amigos lo trajeron? Interrumpió la reunión, no les dijo, no, pues por favor, déjeme terminar, mira, tenga tiempo, estamos transmitiendo. No, agarró, interrumpió la reunión, oró por él y lo sanó. Porque hubo 4 que se sentaron en la mesa de negociación para interceder por un tercero, con el corazón de Dios. No, Señor Jesús, no estamos aquí para que nos hagas el milagro a nosotros. Yo creo que ellos tenían muchas cosas que podrían pedir, pero no pidieron por ellos, pidieron por su amigo. Ponte a pensar tú en cuántas cosas tú puedes pedirle a Dios para ti y cuántas cosas puedes pedirle a Dios para otro. Lo más probable es que Dios te responda más rápido cuando le pides por otro. Porque así es Jesús, así es su corazón. Y cuando Él te responde porque pediste por otro, de pronto te das cuenta que Dios te dice, y como no me pediste por ti, yo también te voy a bendecir. También te voy a dar esto y esto y esto, como fue con Salomón. Hay ejemplos 1000, pero vamos a avanzar. Dice el versículo 23, aquí está el discurso de Abigail, ¿no? Acuérdense, entre paréntesis, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, nosotros podemos ser los pacificadores, podemos ser aquellos intercesores, podemos ser aquellos que hacen el vínculo para ayudar a un tercero, que bien se merece el castigo, pero resulta que nosotros podemos intervenir y podemos ser intercesores y mediadores. O también podemos ser aquellos como Nabal, que son los pacificados, ¿no? Alguien pacificó por él. Dice el versículo, este es el discurso de Abigail. Miren lo que le dice Abigail, esto es impresionante. Quiero que lo lean bien porque son varios versículos. Versículo 23 en adelante, presten atención. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Wow. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Jesús? No les tomes en cuenta. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Déjame hablarte y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Está hablando de su esposo. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal. Porque conforme a su nombre, así es él. Por si acaso, Nabal significa necio, insensato. Yo no sé qué papá le pone así a su hijo, que vio en su hijo para ponerle necio, ¿no? Pero ese fue su nombre, pues. Y él dice, ella dice, mira, ¿sabes qué? Conforme a su nombre, así es él. Insensato. La insensatez está con él. Mas yo, y siempre hay un mas yo, pero yo, no voy a dejar eso, dice, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Yo no estuve ahí. Por favor, dame una oportunidad. Si yo hubiera estado ahí, la cosa habría sido diferente, pero yo no estuve ahí. Yo no vi, dice tu sierva, a los jóvenes que enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, pues, ahora esté presente
que tu sierva, este presente que tu sierva te ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. O sea, lo que él está diciendo es, miren la sabiduría de esta mujer. Por eso es que es importante que tú y yo como reconciliadores seamos sabios también. Porque ella viene y no le dice, no lo hagas, ten misericordia. Le dice, David, ten misericordia de ti, porque si tú haces esto, vas a romper la ley de Dios y vas a cobrar venganza en tus propias manos y te va a ir mal a ti. O sea, se atrevió a mucho más. No vino a decir, por favor, piedad. No, no, no. Ella vino y le dijo, yo he venido para impedirte que derrames sangre con tus propias manos. Yo he venido para ayudarte con ese exabrupto que has tenido, de esa reacción que has tenido de querer matar a tus enemigos o al que te hizo mal. Yo sé que tú peleas por el Señor, después le dice. Yo sé que tú haces las cosas bien. Y por eso es que te pido que me perdones. Y recibe esto. Y le da el obsequio. Y le da los animales. Y le da los panes. Y todo eso. Ahora, imagínense, ¿qué hombre pues no va a disfrutar pues, cuando le dan de comer? ¿No? Ya, pues te llenan la mesa. Es gigante, un montón de comida. ¿No? Barriga llena, corazón contento. Obviamente, David también, ¿no? La comida le ayudó un poquito, pero él entró en razón. Él pensó y dijo, oye, sí, ¿verdad? Miren lo que dice. Versículo 29. Sí, 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, o sea, cuando seas el rey, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ya, o sea, de verdad que un aplauso para Abigail. En serio que es impresionante cómo de verdad ella hizo todo este discurso donde no le faltó absolutamente nada, donde no fue un discurso lastimero de por favor, sino fue un discurso de, escúchame, yo te voy a librar de algo. Yo te voy a librar de algo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Pero mañana más tarde, cuando tú seas rey, y lo serás, no vas a tener esas pesadillas de ¿por qué maté a Nabal? Vas a poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto. Yo estoy acá para librarte. Y David le hizo caso. Abigail no le guardó nada al rey. Habló de su esposo con las palabras duras de lo que era su esposo. Es verdad, así es mi esposo. Es verdad, él tiene este defecto. Es verdad, Señor, así es mi hijo. Así es mi hija. Es verdad, Señor, así es mi vecino. Así es mi prima, así es mi tía, así es mi mamá. Pero ¿sabes qué? Yo vengo a pedirte por ellos. Porque son torpes, son necios, son duros. Pero no vengo a pedirte por mí. Yo estoy seguro que Dios en ese momento presta atención y dice, ¿cómo? Qué interesante. No estás pidiendo por ti, estás pidiendo por alguien más. Yo ya había resuelto su destrucción. Pero David entra en razón y él responde en el versículo, antes de avanzar, versículo 32, quiero decirles también que Abigail no le guardó nada al rey, fue directa con sus palabras sabias, incluso de considerar el daño colateral y las consecuencias en el futuro de lo que ella podría haber hecho, ¿no? Y le habló incluso del futuro, cómo David, tú vas a sentirte siendo rey si en el camino tú derramaste sangre en tus propias manos, ¿no? La intercesión, queridos hermanos, tuya y mía, requiere algunas cosas: honestidad, compasión, dolor genuino y un precio que pagar. No somos intercesores solamente porque decimos, Señor, te pido por. Somos intercesores porque pagamos un precio. Somos intercesores porque nos duele el corazón. Si tú oras con dolor es muy diferente a simplemente orar por orar. Si tú oras pagando un precio es muy diferente. Ella vino pagando un precio. Le costó. Fue importante para ella. Su propia vida, su ofrenda material, su riesgo, se la jugó, y su tiempo. Pero ten por seguro que este tipo de negociaciones siempre van a dar buen fruto. Entonces dice el versículo 32, y dijo David a Abigail,
Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado. Estamos hablando de interrupciones súbitas, ¿no? Me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Versículo 34, ¿qué dice? Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa, ¿no?, para venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Yo no quiero pensar solamente en David o en una historia, quiero pensar en aquellos navales de nuestra historia. Y quiero pensar en aquellos navales aquí presentes también. Quiero pensar en aquellos criados sin nombre que están preocupados y pueden lanzarse a interceder. Y estoy pensando en las Abigaíles presentes que son capaces de verdad de jugárselas, negociando no por su propio beneficio, sino por el beneficio de otro. Tú puedes ser esa Abigail. David lo tomó como de Dios mismo. Y quiero pensar también en los Davides presentes, que puedan ser capaces de escuchar una reprensión y cambiar. Puedes ser tú ese David, hombres, ese David que puede escuchar a alguien que te dice, tú has actuado mal por esto, y que te hace reflexionar, y en el fondo tú tienes que dar las gracias y no molestarte por el consejo. Dar las gracias. Oye, me has librado, me molesta quizás, pero me has librado. Eres una mujer de buen entendimiento, eres una persona de buen entendimiento, gracias. David no tenía por qué escucharle a esta mujer, quiero que entiendas esto. Como quizás tú no tienes la obligación de escuchar a nadie, pero David le prestó oído e hizo algo al respecto. ¿Cuánto nos hacen falta Davides? ¿Cuánto nos hacen falta Abigaíles? ¿Cuánto nos hacen falta criados? ¿Cuánto no nos hacen falta navales? Él pudo haber dicho, no, lo siento, llegaste tarde, Abigail, ya lo decidí, ya nos hemos movilizado, somos 400, ahí nomás está tu casa, ahí está toda la comida, vamos a matar a todos y comernos todo. Ya lo decidí, lo siento. Él pudo haber dicho eso, pero pudo ser sensible a una voz que no tenía por qué oír. Y no solo la oyó, sino que la practicó. Y también alabó a la mujer, porque le dijo, tú de verdad eres sobresaliente, tú has hecho algo que no esperaba que nadie hiciera. ¿Se podrá decir eso de ti, de mí? Cada vez que nosotros salimos al ruedo para ponernos en medio, porque dice la palabra que somos eso, ¿no? Nos paramos en la brecha, dice la palabra, ¿no? Nos ponemos en el medio, entre Dios y el impío, entre Dios y el pecador. Y decimos, Señor, por favor, Él es así, pero por favor, recibe esto, no lo destruyas. El Señor escucha, el Señor atiende, al Señor le agrada ese tipo de peticiones, ese tipo de intercesiones. Gracias a Dios por esas interrupciones, ¿no? Esa interrupción de la mujer. Gracias a Dios por esa interrupción. Y Dios nos trata muchas veces con ese tipo de interrupciones. Cuando estamos camino a hacer algo que no tenemos que haber hecho y después decimos, me voy a lamentar. De pronto el Señor se atraviesa en nuestro camino. ¿Alguna vez Dios ha interrumpido tu camino cuando estás yendo a hacer algo que no debiste haber hecho, que no debías haber hecho? A ver, seamos honestos acá. A mí me ha interrumpido muchas veces. No Dios, pero Dios en alguien. O Dios en una circunstancia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que se cruzó ese perro y frené porque me iba a pasar la luz roja y adelante estaba la batida. Un ejemplo súper sencillo para no personalizarlo. Pero cada uno de ustedes sabe muy bien de lo que Dios le ha librado. Pero no podemos ser navales, no podemos ser necios. No podemos ser tan insensatos de venir y ser tan mal agradecidos con el Señor. Y gracias a Dios por esas Abigaíles que tienen como esposo a los navales, que pueden interceder sin ser ciegas, porque no son ciegas, no están diciendo, no, mi esposo es perfecto, no, saben muy bien que no es perfecto, saben que es un insensato, pero aún así
interceden por él. Yo me imagino a Abigail volviendo a casa. Feliz, ¿no? Bien. Uf. Y sale pues el insensato, pues, ¿no? Sale, oh, ¿dónde estabas? Oh, ¿dónde estabas? No sé cómo hablaba. Y llega ella y le dice, ¿sabes qué? Navito le decía, supongo. Navito, acabo de cambiar tu vida por menos del 0.1% de tu patrimonio. He comprado tu vida. 5 ovejas y unos panes. Y tú ni siquiera te enteraste, pero alguien lo hizo por ti. Hermanos, tenemos que amar más a aquellos que son difíciles de amar. Tenemos que interceder más por aquellos que no lo merecen, porque nosotros tampoco lo merecíamos. Yo no sé, y voy a invitar a los músicos mientras terminamos, yo no sé si tú eres Nabal, si tú eres Abigail, si tú eres David, o quizás eres este siervo preocupado. No lo sé. Lo que sí sé es que a veces necesitamos esas interrupciones. Ese debe ser nuestro clamor. Señor, si tú eres este David, ¿no? Señor, si estoy a punto de hacer lo que no debo hacer, interrúmpeme. Sal a mi camino, haz algo. Porque yo no lo voy a hacer en mí mismo, no me doy cuenta. Quizás estoy actuando mal, estoy actuando ciego de ir, estoy actuando molesto por algo. Interrúmpeme. No me metas en tentación, como dice el Padre nuestro. No dejes que tu siervo te ofenda. Haz algo. Yo conocí a un joven, su oración, debido a que era tan adicto a la televisión, era: Señor, por favor, quítame este vicio. Se fue a trabajar y cuando volvió a casa para ver su serie, su maratón de 10 horas de serie, le habían robado la tele. Gracias, Señor. ¿Podemos dar gracias o no? Por supuesto. Dios hace interrupciones que nosotros no planeamos, pero lo hace por nuestro bien. Él es el Señor de esas interrupciones. Y quizás tú no seas un David que puede pedir, que puede, digamos, ser interrumpido en algo que deseó hacer mal. Quizás eres esa Abigail, que tranquilamente podías haber dicho, bueno, ya, pues, bien se lo merece mi esposo, ¿no? Bien se lo merece. Pero aún así tomaste acción, diste el paso, te la jugaste, tomaste tu tiempo, tu ofrenda, tu energía y el riesgo de tu vida para poder arreglar con esa persona. Quizás hay gente insensata alrededor tuyo con la que convives o cerca a ti, gente que amas. Porque definitivamente Abigail tenía que amar a Nabal. O sea, era necio pero lo amaba. Era insensato pero lo amaba. Era duro pero lo amaba. ¿Cuántas veces no amamos personas así? Amamos personas así. Gente que amas, gente que Dios puso al cerca a ti. No dejes que sean destruidos por su propia necedad, porque tú puedes hacer algo. Quiero que me acompañen para terminar en Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13. Acompáñenme al versículo 6. Vamos a leer los últimos 4 versículos. Lucas 13. Sí. Bueno, dice así la palabra en el versículo 6. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué? ¿Para qué también inutiliza la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Wow. Pero Él es el Señor, tú no tienes por qué decirle nada al Señor, no tienes por qué sugerirle nada a Dios. ¿Cómo que no? Yo puedo ser un intercesor, yo puedo ser un mediador. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Córtala, es una orden. Y él dijo: no. ¿Para qué? Dice: déjala todavía este año, hasta que yo haga algo.
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola es poderosísima, hermanos. Nos enseña muchos principios que no tengo tiempo de explicar. Pero uno, y quizás el más importante, es que podemos negociar con el Señor cuando nuestra motivación es la correcta. Cuando estás intercediendo por alguien que no lo merece, que actuó mal, que es lo peor, pero aún así tú dices: no, Señor, déjame a mí hacer algo al respecto. Déjame hacer entrar en razón a esta persona. Dale una oportunidad más, no lo destruyas. Dale una oportunidad más a mi matrimonio. Dale una oportunidad más a mis hijos. Dale una oportunidad más a mi relación con mis hermanos. Dale una oportunidad más. No lo destruyas. Si lo destruyes es correcto, lo merece. Pero yo vengo a pedirte no por mí, vengo a pedirte por otro. Y porque vengo a pedirte por otro, tú tienes que escucharme. Otros dirían: no, bueno, es voluntad de Dios. Y como es voluntad de Dios, Él es soberano. Y como es soberano, y suena muy bonito, Él tiene que hacer lo que Él quiere hacer. Sí, Él va a hacer lo que Él quiere hacer, pero también vale las intercesiones. También Él quiere sentarse y ver quién está preocupado, quién está llorando por ese árbol que no ha dado fruto, que ya tiene 3 años. Quién está dolido por ese hermano que viene a la iglesia más de 5 años y todavía no rompe sus vicios. ¿Quién llora por él? Porque si Dios lo condena, es justo. Pero Dios está abierto a la negociación. ¿Alguien se parará? ¿Alguien se pondrá en la brecha? ¿Alguien dirá: yo voy a estar acá, yo me voy a encargar, Señor, 1 añito nada más? Y yo voy a atenderlo, y voy a ministrarle, y voy a llamarlo, y voy a orar por él o por ella, y dame la oportunidad. ¿Cuánto hace falta a los negociadores, hermanos? Pónganse de pie. ¿Cuánto hace falta que tú hoy respondas al llamado y digas: yo quiero ser un negociador? Ellos, siendo sus criados, se atrevieron a sugerirle algo al Señor. Tú también puedes sugerirle algo al Señor. Como Abigail, Dios lo toma en cuenta cuando la petición cuenta con todos los atributos del corazón de Dios y nace de la compasión. Sé como un David que escuchó la voz sensata. Sé como una Abigail que intercede, sacrifica y negocia. Sé como el criado que se preocupa por su señor. Ese criado me sorprende. Porque si no fuera por ese criado, Abigail no se habría enterado. Si Abigail no se había enterado, no habría hecho lo que hizo. Y hoy estaríamos leyendo una historia completamente diferente. Con un Nabal completamente diferente. Pero algo pasó. Porque un criado, un X, se dio cuenta de algo. Y dijo: no, esto puede cambiar. Yo no sé, repito, si tú eres el criado, si eres Abigail o eres David. Lo que sí sé es que Dios está dispuesto a negociar. Si eres el criado, Abigail o David, piensa en el Nabal que Dios te ha puesto cerca, que lo amas, que la amas y que no quieres su destrucción. Puede ser un cónyuge, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un primo, puede ser un vecino. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios te ha dado la capacidad para negociar si sabes cuáles son los términos. Así que vamos a terminar solamente cantando una canción para glorificar a Dios, pero mientras la cantamos, quiero que pensemos de verdad, sinceramente, en cuál es nuestro papel, cuál es nuestro desafío y en qué forma esta historia de verdad es más que una historia, ¿no? Es una realidad. La palabra no ha sido escrita para que solamente leamos historia, sino para que nos examinemos y sea aplicada a nuestra vida, porque es palabra viva, que no vuelve a Él vacía, sino que va y hace aquello para lo cual fue enviada. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Te bendecimos, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno. Y sabemos, Señor, que tú eres justo y que tu palabra dice que tú vas a traer castigo al impío. Pero también vemos en tu palabra tantos ejemplos de hombres y mujeres que se acercaron a ti a decirte: Señor, ten misericordia. Yo me pongo en el medio. Yo me pongo e interrumpo esto para que no siga su curso regular, sino que yo me pongo en el medio. Soy un intercesor, soy un mediador, soy un pacificador, Jesús. Y vengo aquí para pedirte por mis seres queridos. Su naturaleza es necia, su nombre es insensato.
Es perverso, es duro y es de malas obras. Pero tú también moriste por él, Jesús. Así como moriste por mí. Así como me encontraste a mí, muerto en delitos y pecados. No era yo mejor que esa persona, pero me amaste. Alguien se preocupó por mí, alguien intercedió. Y tú, Jesús, eres el intercesor por naturaleza, el intercesor perfecto, que nos dio el ejemplo de pararse en el medio y de dar su vida por un mundo que no lo merecía. Sí, Señor, nosotros no te merecíamos a ti, pero tú te mereciste a nosotros. Tú diste tu vida, Señor, y dijiste: yo compro todo el campo, porque ahí hay una piedra preciosa que hoy no la veo, pero sé que está ahí. Señor, exalto tu nombre. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Cantemos. Padre del cielo, te Aleluya. adoramos. Alza su nombre. Alza